Dios te bendiga, Dios te bendiga. Carolina Canales otra vez con un mensaje para ti de parte del Señor. Estoy trayéndote este mensaje porque me encontraba inspirada. ¿Ves? Son de esas casualidades donde tú estás con todo esto y de repente Dios te dice, espérate un momento, te voy a interrumpir porque tengo algo muy importante para ti. Entonces era uno de esos días cuando salió este mensaje donde yo me encontraba muy ajetreada, muy ocupada, y de repente me llama esta personita, una mujer bella, no voy a decir su nombre por prudencia, pero sí, muy linda, que siempre que yo la llamo, ella tiene algo bueno y positivo que agregar a mi vida, una palabra de aliento. Pero esta vez ella me preguntaba que cómo yo estaba y yo bien, y estaba distraída, estaba entre el trabajo y todo eso, y entonces de repente me hace esta cosa así de boom, que me la tira y me dice, dame una palabra por favor, dime que todo va a estar bien, yo... que tienes algo para mí hoy, me decía ella, básicamente eso, dime algo, estoy esperando algo y yo sé que lo tienes tú. Y me agarró así de sorpresa, así como shock, y yo entendí que Dios me decía, pon pausa, porque yo necesito que ella escuche algo de mí. Entonces me acuerdo que yo le decía a Dios, ¿pero qué le digo, Señor? Y entonces el Señor pone en mi corazón decirle, confía en Jehová, confía en Dios nada más, aprende a confiar. Estoy hablando de una persona que no asiste a iglesia, que no ha conocido a mi papá, tal vez como usted que va a la iglesia o yo lo hayamos conocido. Pero que es bonito porque ella está anhelando, ¿verdad? Escuchar algo que le aliente a su corazón. ¿Y qué más? ¿No? Jesucristo tiene la respuesta, nuestro Padre tiene la respuesta. Y yo le decía, confía en Jehová, ponle a Él tu vida, tu andar, tu caminar. Y de ahí surge este mensaje. Los que confían en Jehová. Así lo vamos a titular, los que confían en Jehová. Y es que yo no sé si usted entiende de que cuando estamos en los caminos de Cristo, cuando caminamos en Dios, no importa los ríos y las tormentas que se levanten, sabemos que al final de todo, Dios siempre tiene el control. Dios siempre está en el asunto y que por más turbulentas que estén las aguas, más ajetreados que estén los caminos o los vientos, Dios está ahí, Dios está en la barca, como lo estuvo en el Nuevo Testamento cuando ve que él dormía, dice, y se levanta esta tempestad. Mire qué bonito es Dios dónde está llevando esto, porque esto yo no lo tengo escrito. Pero dice que se levanta aquella tempestad y se levanta aquella marea fuerte y estremece aquella barca, ¿verdad? Y dice que Jesús dormía en la popa de aquella barca. Y vinieron los discípulos y le decían, Maestro, despierta, no tienes afán y no te preocupa que perezcamos. Imagínense, con Jesús adentro, con el que calma las tempestades, el Dios de mi Dios o mi Señor adentro del barco. Y estos discípulos tenían miedo y el Señor que les dijo... que de qué tenían miedo, que solo confiaran, ¿no? Que Él estaba en el asunto. Vamos a leer la palabra de Dios para adentrarnos en este mensaje que yo le traigo el día de hoy. Yo espero y confío que si usted es cristiano encuentre una palabra de aliento aquí, y si usted no es cristiano, usted empiece un caminar en confiar en nuestro Señor Jesús, comience un andar usted en lo que es pertenecer al mundo de mi Cristo, al caminar lo que es el confiar en nuestro Padre, en nuestro Creador, en confiar en su Hijo, en confiar en el Espíritu Santo, porque yo quiero que usted entienda que usted no está solo, que nuestro Creador está más interesado en usted que no le conoce y en todos nosotros, para que aprendamos a confiar en Él y entendamos que nosotros no estamos solos, que sea lo que sea que esté pasando alrededor de nosotros, nosotros tenemos un defensor, nosotros tenemos una justicia divina, tenemos alguien que nos anhela celosamente, tenemos alguien que nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito, tenemos a alguien que nunca nos deja solos, sea lo que sea la circunstancia. Entonces vamos a titularlo Los que confían en Jehová y vamos a leer para esto, para avanzar, Salmo 125, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Vamos a ser rápidos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Un monte firme, un monte que se queda firme y no se mueve, ¿verdad? Sino que permanece para siempre. Así nos compara a aquellos que confiamos en Jehová. Como Jerusalén, que tiene montes alrededor de ella, dice, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Ve? Jerusalén es una ciudad sitiada por muros y tiene montes. Y dice que así como los montes la rodean, así está su pueblo, aquel que confía en Jehová. Desde ahora, dice, para siempre. Hasta ahí lo vamos a leer. Y es que yo tengo que entender que cuando Dios me dice que confíe en Él, no es que confíe parcialmente. Cuando yo comienzo el caminar en Cristo, cuando yo comienzo el mundo, el creer, el mundo de la fe, el mundo de aferrarme a Cristo, yo tengo que entender que yo voy a tener que depender de Él totalmente, en todo, no solamente en las áreas que me interesan o que me convienen o aquellas áreas que yo no pueda, hasta en lo más mínimo, ¿ve? Yo quiero que usted entienda que hasta en lo más mínimo Dios lo va a probar. Cuando a mí me decía que confiar en Él plenamente, cuando Él me decía quiero total dependencia, Dios me llevaría por un camino bien estrecho, donde nadie me podía ayudar, donde nadie podía tirarme una mano o darme la mano. Era yo sola, aparentemente, ¿no? Porque Jesús siempre estaba conmigo. Mi Cristo siempre estuvo conmigo, pero Él necesitaba que yo confiara en Él. Seremos probados. Entonces, otra cosa que yo tengo que entender es que cuando yo confío en Dios, yo tengo que dejarle a Él mis peleas, mis batallas, mis guerras. Siempre se nos van a levantar cosas en el mundo espiritual, como en lo secular, como en el mundo que vivimos, como no, vivimos en el mundo, se nos levantan personas. Es tremendo, porque el enemigo siempre va a usar. Casualmente hoy estaba yo en lo que está en mi trabajo, es día sábado, y me tocó ir al mercado donde yo vendo mi producto. Y yo tuve dos personas ahí que me dieron un cierto temor, porque una de ellas me confesó, estamos en un evento, me dijo, estamos en un evento pagano, me lo dijo así, claramente me lo dijo pagano. Aquí en Jacksonville hemos venido a visitar, y me dijo, soy una de las brujas que tiene más poder en mi área. Básicamente eso fue lo que me dio a entender. No sé por qué me lo dijo, me lo dijo y se lo dijo a mi hijo. Y en eso, en mi adentro, era como que, ¿no? Pero Dios me decía, confía porque yo peleo por mis hijos, yo estoy con mis hijos. Éxodo 14 al 16 dice así, Éxodo 14, vamos a leerlo porque yo nada de esto lo escribí, solo escribí las notas y las citas, porque yo quiero que entienda que muchas veces cuando Dios nos habla, nos trae revelación, y nosotros solo somos capaces de poder escribir algunas cosas. Dice Éxodo 14 al 16, dice así, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar seco. Pero lo que más me llama la atención es el 14, donde dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No importa lo que se levante, no importa el enemigo que se levante contra ti. Y esto, mira, cuando yo lo digo, yo tengo la convicción, porque lo he vivido, soy un testimonio de ello, que muchas veces se han querido levantar olas muy fuertes, y yo solo tengo que hacer algo, y es humillarme delante de la presencia de Dios, buscarle, clamar a mi Padre, y lo digo con la convicción, y Dios sabe que lo estoy diciendo en el Espíritu, clamar a mi Padre de una forma diciéndole auxilio, papá, porque hay peleas que son muy fuertes y son muy recias, y vienen a tumbarte y te vienen a tirar al suelo. Pero si Dios está conmigo, dice Éxodo 14, que debemos estar tranquilos porque Jehová
peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Esa es la convicción, que si Dios está con nosotros no hay quien vaya en contra, ¿verdad? Dice que también dejemos a Dios dejar de ser Dios. Dejemos que Dios sea Dios y que cuide de nosotros. El mayor interés de Dios es que nosotros aprendamos a depender de Él y aprendamos a confiar en Él. Porque yo me pongo a pensar y leo esto, que si Él cuida de las aves, se preocupa de alimentarlas, se preocupa de que estas aves que no son tan importantes como el ser humano coman, ¿no? Y sobrevivan, ¿cómo Él no va a cuidar de nosotros? Dice Mateo 6:26, Mateo dice así, 6:26 dice así: mirad que las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esto haciendo esta referencia, el mismo Jesús hablándole a su gente, a quien estaba enseñando sobre el afán y la ansiedad. Cuando estamos preocupados, cuando estamos turbados, ¿verdad? El Señor nos manda a qué, a confiar, porque Él nos dice claramente, si Él tiene cuidado de las aves, que son animalitos, con cuánto amor más Él nos cuidará a nosotros. Muchas veces va a ser probada nuestra confianza en Él. Recuerdo que cuando mi hijo iba para 2 añitos, yo tomé una decisión muy drástica, muy fuerte en mi vida. Yo creo que hasta ahora es la decisión más fuerte que he tomado. Y fue la de decidir separarme de su papá. Y recuerdo que yo estuve por cerca de varios años, 1 o 2 años, orando precisamente para eso. Me preocupaba el hecho de que mi hijo estaba tan pequeño, no tenía ni 2 añitos. Y yo estaba 23 añitos tenía yo. Y siempre había estado acostumbrada pues a vivir protegida por mi familia, ahora porque me había casado, estable económicamente. Nunca tuve necesidad, ni cuando niña ni cuando joven. Todo se me era dado y a manos llenas, ¿no? Por mis padres, por mi familia adoptiva, por mi entorno. Entonces, sin embargo, que cuando estaba casada y tuve mi bebé, yo trabajaba pues esa estabilidad y ese estatus social que yo tenía como, wow, ¿qué va a pasar de mí ahora que yo salga de esta situación, ¿no? De separarme. Yo oraba al Señor. Pero yo quiero que usted entienda, yo me ponía a pensar si yo iba a poder, ¿no? Sobrevivir con mi hijo, poder sostener a mi niño. Y yo le voy a decir que para la honra de mi Dios y para glorificar a Dios, no solo yo pude mantener a mi hijo, sino que yo llegué a estar en un estatus mucho mejor económico que cuando yo estaba casada. Tenía un mejor trabajo, el dinero ahorraba, rendía, el Señor me protegía. Yo vivía solita con mi hijo en un apartamento en Miami. Y el Señor guardaba de mí y guardó por mí por 6 años. 6 años estuve sola con mi hijo hasta que conocí a mi esposo de ahora. Y recuerdo que yo me iba a trabajar, estudiaba en la universidad. Hice 2 años en la universidad estaba soltera con mi hijo, donde estaba como un single mom, con una mamá soltera. Estudié, hice 3 años de carrera y luego de diseño arquitectónico. Iba a la universidad y también era gerente de una tienda en uno de los malls de Miami. Y recuerdo que siempre en esos 6 años yo creo que yo cambié como en 2 trabajos, y los 2 trabajos siempre era uno para uno mejor. El último que yo terminé, recuerdo que era una mueblería donde yo hacía mis diseños y amueblaba los condominios de Miami Beach y todas estas áreas exclusivas de Miami. Entonces, Aventura, lo que era Coconut Grove, lo que era Coral Gables, lo que era Brickell. Quiero decirle que Dios tuvo siempre cuidado de mí, siempre me respaldaba. Y pude entender que Dios nos prueba, porque hay decisiones que necesitamos tener confianza en Dios para poder tomarlas. Y decir, me tiro, pero voy a agarrar de la mano de Dios.
Entonces era otra cosa, yo nunca dejé de ir a la iglesia, nunca dejé de asistir. Y cuando yo no podía, porque tal vez me tocaba trabajar un domingo, yo recuerdo que yo iba y dejaba a mi niño en la carriola para que sus padrinos, Dios los bendiga, cuidaran de mi niño, ¿no? En la iglesia. Y mi hijo siempre fue un asistente fiel a la iglesia desde pequeño hasta, ¿no? Grande. La confianza en Dios será probada. Será probada, ¿por qué? Porque Dios quiere ver si dependemos de Él, dependemos de nuestras capacidades o dependemos de los otros. Muchas veces nosotras como mujeres dependemos mucho de nuestros esposos o dependemos de nuestros padres cuando muchachos, pero Dios busca que aprendamos a depender en Él, que no dependamos de nuestras capacidades otra vez, de lo que sabemos, de nuestro intelecto, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, que no dependamos de otro, que dependamos de Él. Y llegar a ese punto de confianza total al Señor es bien difícil. A mí me ha tocado una y otra vez pasar por ese camino donde solo Él puede ayudarme, donde solo Él puede tener la ayuda y tenderme la mano. Y nunca me ha defraudado. Dice, me acuerdo que dijo el salmista David, he envejecido y no he conocido, dice, alguien que mendigue pan, algo así es, que había envejecido y él todavía no había conocido a alguien que no fuera sustentado. Eso es lo que él quería decir. Entonces, muchas veces nuestra confianza será probada, ¿verdad? Porque tenemos que entender que el Señor lo que quiere es que nosotros depositemos en Él total confianza y que le demos a Él nuestras cargas. Muchas veces nos vamos a agobiar por los problemas, por las circunstancias, por muchas cosas que nos pasan, ¿no? Conflictos. En esta vida dice que tendremos que tener aflicciones, pero que confiemos, ¿verdad? Que confiemos en Él. Entonces, que aprendamos que es el mayor interés de Dios, a depositar y entregarle nuestras cargas a Él. Dice Salmo 55, 22. Salmo 55, 22 dice, esto es en vivo, no lo tengo como ya desglosado, solo tengo las citas. 55, 22, Salmo 55, 22. Vamos a ver qué dijo. ¿Qué dice Salmo 55, 22? Dice así. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído a lo justo. Aquel que confía en Dios. A mí me parece interesante porque el Señor nos manda a que clamemos a Él. Y yo me lo imagino a Él y Él se da a conocer así, que cuando nosotros clamamos, Él está atento a nuestro llamado. Él está, como quien dice, buscando en la tierra quien confía en Él, buscando quien está realmente teniendo fe y dependiendo de Él, para Él glorificarse, para él glorificarse y llevar ese pronto auxilio a nosotros. Y los tiempos son difíciles. Ahorita estamos pasando por situaciones económicas en el mundo entero, tantas cosas, tantos conflictos que hay en la tierra ahorita. Nuestros niños están siendo atacados en las escuelas, nuestros jóvenes bombardeados con lo que son social medias, con lo que es todo lo que es tentación, todo lo que es atractivo a pecar y a irse al mundo, que eso para nosotros los padres es como una carga, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hoy le quiero dar este testimonio, es de que fui a trabajar con mi hijo hasta las 3, luego tuvimos un evento con las mujeres, eso yo llegué tipo 4 algo de la tarde al evento, había comenzado a las 3, pero por mi trabajo llegué a las 4 y se terminó tipo 7:30, salí pero antes de irme para este evento tuve que pasar por un proceso un poquito duro y otra vez mi confianza fue probada, donde yo tengo que entender que mi hijo adolescente se va todo el verano con su papá, ¿ve? Y regresa hasta que la escuela comienza. Mi hijo ya está grande,
Antes de ir para el evento, yo recuerdo que agarré mi hijo me dijo, mamá, ¿me vas a dar tu bendición? Y yo agarré un aceite y empecé a orar por mi hijo, que es lo que todo padre tiene que hacer, es ungir a sus hijos, porque usted no sabe cuándo van a la escuela, cuándo van afuera, cuándo andan, qué se les puede presentar a ellos, y uno tiene que orar por sus hijos. Entonces, antes de salir, yo recuerdo que agarré aceite y empecé a ungir a mi hijo, con dolor, ¿no? En mi corazón, porque yo sabía que cuando yo regresara a casa, mi hijo no iba a estar, ya se habría ido con su papá. Ungí a mi hijo y le dije a mi Dios, a mi Señor, está en tus manos, Señor. Antes que sea mi hijo, es tuyo, él te pertenece. Y es ahí cuando nuestra confianza está por siendo probada, ¿verdad? Porque mientras nuestro hijo está en nuestro techo, uno entiende que aunque se salgan están bajo la sombra de sus padres, está sobre la sombrilla, la cobertura le llamamos, pero cuando salen afuera, nosotros no sabemos, el enemigo les puede tener emboscadas, pero mayor es aquel que está con nosotros, mayor es el que está conmigo que el que viene en contra de mí, mayor es el que va conmigo que aquel que quiere hacerle daño a mi hijo. ¿Y qué yo tengo que hacer? Poner la vida de mi hijo, poner a mi hijo en las manos de Dios. Y es ahí Dios probando nuestra confianza en Él. Yo regresé a mi casa. Antes de hacer este mensaje, fui a la habitación de mi hijo y sus cosas no están, ¿ve? Su computadora no está, su ropa no está. Y me sentí acongojada. Me sentí, wow, ¿no? Mi hijo se fue de vacaciones, no vuelve hasta ciertos meses. Yo me siento segura que esté conmigo porque soy su mamá, ese es algo que yo lo tuve en mi vientre, desde entonces lo cuido. Pero tenemos que aprender a confiar, lo más preciado que nosotros tenemos en nuestro Dios. Tenemos que aprender a confiar en Él todo, todo, todo. Nuestros hijos, nuestro hogar, nuestras cargas, nuestra vida. Porque Él tiene cuidado de nosotros, Dios nos lo dice. Dios nos lo dice, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos ama, que Él nos ama eternamente y para siempre, ¿verdad? Que Él tiene cuidado de nosotros, cuidado de sus hijos, cuando confiamos en Él, ¿verdad? Nosotros somos sus hijos. Como hijos tenemos que aprender a pedir y a confiar en Él, depositar nuestra confianza total en Él y entender que como hijos podemos ir al Padre. Como hijos no somos bastardos, ¿ves? Somos hijos de Él y como hijos podemos ir confiadamente al Padre y pedirle por cualquier cosa que nosotros tengamos pendiente. No hay nada que sorprenda a Dios. No hay nada que Dios, se vaya a sorprender o le vaya a causar como asombro de nosotros. Él conoce de nosotros todo. Aún dice que no ha salido la palabra de nuestra boca y Él ya lo conoce todo. Entonces, somos sus hijos y como hijos vamos a pedirle que nos proteja, que nos cuide y vamos a confiar en Él. Dice Romanos 8:15. 8:15 dice así. Y esto es hablando de que nosotros somos sus hijos y que cuando estemos en aprietos podemos pedir a Él lo que sea, como hijos, ¿no? Esto es Romanos 8:15 dice así. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. Y esta es mi palabra favorita, Abba Padre. Cuando yo vengo a mi papá, a mi Dios, a mi Señor, a mi Padre Jehová, lo primero que yo le digo es, Abba Padre. Porque yo no sé si usted entiende, pero yo el concepto de Jehová que yo tengo es como mi Abba Padre, como mi Abby. ¿Por qué? Porque desde que tengo uso de razón, Él ha estado conmigo, he aprendido con Él, estoy aprendiendo con Él y sigo aprendiendo, ¿no? Voy a seguir aprendiendo hasta el día que yo me muera. Y otra vez, ¿cuál es el título de esta enseñanza? Era los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová, ¿qué? Viviremos tranquilos porque entenderemos que Él está con nosotros. Así como David, ¿se acuerda que David fue delante de Goliat y dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve? Dijo, a burlarse o a mofar o a insultar o a agredir, dijo, los ejércitos de Jehová. Dijo,
vengo yo a él en nombre de Jehová, porque él sabía que él tenía el respaldo de su Dios. Y te voy a derrotar y te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar a las aves del campo. Así se lo dijo. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque David estaba confiado. ¿En quién? En Jehová, en su Dios. Así como nosotros tenemos que confiar. Yo le insto que cuando usted tambalee, lee la palabra de Dios. Ahí va a encontrar muchas cosas. Ahí usted va a encontrar confianza, fe. Va a entender que Dios es Dios de ayer, de hoy y será mañana también. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Confiemos en Él, no importando cuál sea nuestra circunstancia, no importante qué gigantes se levanten contra nosotros, no importante lo que pueda estar pasando alrededor de nosotros. Nuestra confianza y nuestra mirada debe estar en Él que lo tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control y Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Será hasta la próxima.